Ahora para acá, por favor. Para allá. Sí, Les presento al director del Instituto de Derecho de Autor, el señor Marco Morales. Buenas tardes, bienvenidos. Y también darle las gracias por recibirnos, Claro. compañeros Fuerza Guerrera, Rayo del Bajío, compañero de aquí, ¿verdad? Así es, del área jurídica. Diego Solar, también, licenciado Rafael, Alberto Arenas, por ejemplo. Canel Junior, sí. Gabriela Mensaje, ¿Qué tal? que es quien ve relaciones institucionales y todo el tema de difusión o comunicación social por cualquier detalle que tengan de lo que es esta primera reunión entre el Instituto Nacional del Derecho de Autor y la Comisión. ¿Sobre qué asunto? No sé si ustedes como medios conozcan, sepan que este Instituto Nacional del Derecho de Autor otorga, asigna lo que son las reservas de derechos al uso exclusivo. Y bajo esta figura jurídica se protegen los personajes humanos de caracterización. Y dentro de esos personajes humanos de caracterización, de acuerdo a la cultura mexicana, tenemos a los luchadores que participan en este espectáculo que todos conocemos. Esta figura lo que hace es proteger los elementos distintivos de la parte psicológica y física de lo que es ese personaje junto con su nombre. De esta manera viene con el indautor y constituye un derecho. Van a obtener un certificado, van a obtener ese documento con el cual podrán acudir ante cualquiera a oponerlo. Van a tener un derecho de uso y explotación exclusiva de lo que son esas características protegidas bajo la reserva. De esta manera van a evitar que terceros se presenten de esa forma o además hagan uso de ciertos elementos con una finalidad de confundir a la gente. Esto da certeza a toda aquella persona que vaya a organizar un evento en el cual sepa que va a contratar realmente a la persona que tiene ese derecho, para evitar, como ustedes bien saben, todo tipo de conflictos, confusiones dentro de lo que es el espectáculo de la lucha libre. Y eso es algo que estamos trabajando, un acercamiento que tuvimos recientemente con el Fantasma en representación de la comisión y ver la manera en la cual podemos trabajar de la mano. Nos acompaña el maestro Alberto Arenas, que es el titular del área responsable del otorgamiento de las reservas, y él les podrá señalar cuál es el objeto, hacia dónde vamos. La finalidad es ir trabajando de la mano para crear una cultura no solamente de respeto, sino de conocimiento de lo que son los derechos de cada uno de los luchadores. Que sepan que cuando van y obtienen una licencia ante la comisión, también pueden acudir al indautor a obtener su certificado. Eso es como un acta de nacimiento, por así decirlo, que va a ir de la mano para darle legitimidad a esa persona y vivir de lo que es ese personaje. Con estos derechos, esta persona puede disponer de ellos para ya sea heredarlos, para poder hacer otro tipo de usos y explotaciones. Imagínense crear una historieta, generar posiblemente algún otro tipo de exposiciones relacionado a lo que es ese luchador. Entonces, redondear lo que es esta figura y lo que vamos a buscar trabajar de aquí en adelante. Sí, muchas gracias, Marco. Y pues muchas gracias a todos por venir, también a los medios. Definitivamente la figura de la reserva de derechos es una figura que es complemento en la propiedad intelectual de nuestro país. De hecho, la reserva de derechos únicamente existe en México, pero por ello hay que aprovecharla. El instituto ha sido muy empático con la situación que se presenta, que finalmente una de las finalidades que tiene el instituto es la promoción del derecho de autor. Al estar regulado las reservas de derechos en la Ley Federal de Derecho de Autor, hemos detectado, y gracias al acercamiento también que se ha tenido con la comisión, la necesidad de contar con unos mejores, una mayor promoción, un mayor conocimiento. Hemos estado platicando quizá la necesidad de formalizar un convenio. Este convenio tendría por objeto
tratar temas relacionados mayormente con la reserva de derechos, también con el registro de obras de arte aplicado que podrían en un momento dado ser objeto de una protección a través de nuestra legislación. Entonces consideramos que al contar con un convenio pudiéramos también tener diferentes actividades en las que pudiera participar el instituto, como pudiera ser dar capacitación al gremio, dar una información precisa de lo que consiste en las reservas de derechos, los alcances que tienen, porque también es sabido de que hay personas que tienen un conocimiento en algunos momentos muy corto, muy vago, y en otros pues un desconocimiento que también ha generado que se consideren que la reserva protege otras cosas que en realidad no lo es. Sin embargo, pues lo que estamos buscando es que haya una mayor certeza. Una preocupación constante del instituto es generar una seguridad jurídica. Y esta seguridad jurídica no nada más va dirigida a los titulares de los derechos, sino también al público consumidor de estos contenidos. Porque de todos es bien sabido que a lo mejor por esa discrepancia, ese desconocimiento o la falta de la generación de un certificado o de un derecho determinado, hay ocasiones en que un determinado nombre, un determinado luchador se puede estar presentando en una arena, en algún lugar, pero no resulta ser la persona que creó el personaje o la persona que ha dado y que se ha impregnado en el gusto del público. Entonces, lo que va a buscar esta comunicación, esta nueva forma de trabajo, es de que se vayan perfeccionando las formas de tramitar una reserva, se vaya perfeccionando también el conocimiento entre los propios explotadores de los personajes y del público en general, para que vaya dándose esta protección que la ley contemple. Eso es mucho de lo que estamos buscando. Adelante, eres asesor de la comisión. Yo soy asesor de la comisión Azael Nieto Fuentes. Bueno, lo que buscamos es tratar de salvaguardar los derechos de los luchadores, darles asesorías legales gratuitas por parte de la comisión, y se buscó este convenio para tratar de mejorar, digamos, los aspectos legales de todos los luchadores que se dedican a este servicio, ¿no? Entonces, lo que hicimos es acercarnos a las autoridades correspondientes que nos pueden apoyar, y lo más importante, ¿no? Pues tratar de mejorar cada día, digamos, los servicios, la empatía con los luchadores y todo lo que deriva, ¿no? Su imagen. Primeramente quiero dar las gracias al licenciado Marco, director del instituto, por preocuparse por la familia luchística, porque la verdad ustedes saben cómo está la situación. Por ejemplo, los que tenemos ya tiempo en la lucha libre, que tenemos registrados nuestros nombres, pues no nos preocupamos, pero sí las nuevas generaciones que están llegando ignoran cuál es el proceso. Yo se lo comenté al licenciado y me dijo, bueno, vamos a hacer una reunión, y darle las gracias a ustedes, a Canek, a Solar, a ti, Fuerza Guerrera, todo de Canek Junior, porque ustedes, por ejemplo, tú tienes muchos años con tu nombre registrado, igual yo, Canek, Solar, no se diga. Entonces, pero las nuevas generaciones no saben, y la verdad, te doy las gracias, licenciado, porque te preocupaste por la familia luchística. Así es ir de la mano. Y como bien decía, es una cuestión de difundir lo que es esta materia, pero también asesorar, acompañar a los beneficiarios. Porque desafortunadamente pues es una disciplina jurídica, es técnica en cuestión de un trámite administrativo, pero que de una otra manera se tendrá que informar cómo se lleva a cabo, se le puede facilitar, pero ¿cuál es la consecuencia? La finalidad es tener ese derecho constituido a través de esta figura. Pues yo, Marco, licenciado, le quiero darles gracias porque de verdad, hablo en mi caso personal, no quiero incluir a todos. Hay ocasiones en que nuestro desconocimiento de la mecánica, como usted dice, de la técnica, la mecánica, las formas para tener la propiedad de un personaje, a veces nos gana la ignorancia, no sabemos realmente cómo acudir y a dónde ir. Y bueno, pues yo le agradezco mucho que se preocupe por las nuevas. Yo tengo ya hijos, posiblemente tengan nietos.
dentro de la lucha libre, y eso les va a servir mucho a ellos, para que no suframos lo que nosotros sufrimos, para que no sufran ellos lo que nosotros sufrimos, porque la verdad sí hemos visto que mucha gente ha abusado de nuestro personaje y no sabemos ni cómo hacerlo ni cómo defendernos. Aprendimos a traspiés y traspiés, pero ahora ya lo sabemos. Entonces qué bueno que ahora van a tener una asesoría de parte de su equipo de trabajo y de su ¿cómo le puedo decir? Su institución para las nuevas generaciones. Eso es muy importante, porque bueno, decir, no todos están empapados en materias jurídicas ni de administración. Entonces gracias por abrir su espacio, y qué bueno que va a haber a alguien que va a escuchar a los compañeros entre todo su equipo de ustedes. Entonces pues yo muy agradecido con ustedes por lo que van a hacer por los futuros luchadores. Muchas gracias. ¿Cómo se va esta duplicación de personajes? Es muy común en la industria de la lucha libre, ¿no? Donde de pronto, no necesariamente el mismo personaje, pero una variación, vamos a decir incluso tramposa, que seduce, no sé, en un lugar remoto, por ahí está alguien apareciendo que parece ser un luchador que no es. ¿Cómo se actúa en esos casos? ¿Se tiene que hacer una denuncia? ¿O cómo protege la reserva de un personaje? Sí, inicialmente hay que constituir el derecho, y es la generación de la reserva de derechos. Entonces es importante que una persona que está, hablaré de las personas de las nuevas generaciones o de alguien que va a comenzar, es importante que haga el trámite aquí en el instituto, que obtenga su certificado. A través de la obtención ya de este derecho, es la constitución propia de la reserva de derechos, el titular puede ejercer acciones de carácter administrativo. Por ejemplo, hay una infracción en materia de comercio relacionada con la reserva de derechos. Entonces, a través del certificado que el instituto otorga, el titular del personaje, en este caso, tiene la posibilidad de explotar de manera exclusiva. E inclusive la reserva de derechos tiene la ventaja de que es una protección muy amplia, porque es en identidad, que es el nombre idéntico, ¿no? Pondré algunos de los presentes, ¿no? Solar, que pudiera ya tener su reserva de derechos, evita que otro personaje se llame de manera idéntica a Solar, pero también la ley les protege la semejanza en grado de confusión. Entonces, si hubiera algún elemento en otro luchador que pudiera causar esa confusión en el público, también a ese alcance tiene la reserva de derechos. Entonces, inicialmente, pues el titular, el luchador, en este caso el señor, pudiera invitar, ¿no?, a que esta persona no utilice su nombre. Si no es así, también dentro de la ley hay diferentes mecanismos. Hay procedimientos de avenencia que se llevan aquí a cabo en el instituto, que de alguna manera también ahorran tiempo, desgaste, ¿no?, entre las personas, porque a través de este procedimiento de amigable composición pudieran ellos llegar a un arreglo, ¿no? Como explicaba el licenciado Marco Antonio, existe la posibilidad en las reservas de derechos de ejercer. Finalmente se convierte en un bien que tiene el titular de la reserva, ¿no? Pudiera él generar licencias. A lo mejor el luchador ya se hizo una promoción en algún estado de la República y a lo mejor no está en posibilidad de acudir, ¿no? Entonces a lo mejor él pudiera en un momento dado, ya firmando un contrato, haciendo las cosas que es parte de lo que vamos a tratar de comentar y generar esta conciencia entre las personas, pudiera él licenciar ese evento, ¿no? O a lo mejor él decide ahorita pausarlo, y para que el nombre no pierda fuerza, no pierda esto, la ley le posibilita hacer ese tipo de acciones. Entonces, como podrán ver, pues la reserva de derechos les ofrece grandes beneficios en este caso a las personas que están realizando. Para el licenciado Marco Morales y el presidente de la Comisión de Lucha Libre Profesional de la Ciudad de México, ¿a partir de cuándo se tiene el inicio de este proyecto y directamente cuáles son los beneficios para los luchadores, en el entendido que para ellos muchas veces se ha visto como un gasto y no como una inversión? Pues sería a partir de ahora empezar a trabajar en esta colaboración. Lo más conveniente es tener ese instrumento legal, pero pasará, como todo instrumento, en una revisión, una evaluación por parte de lo que es la Secretaría de Cultura Federal. Pero aquí lo más importante es que el gremio, la familia luchística, sepa que puede confiar en una autoridad, que sepa que no están solos, que sepan que tienen un derecho, y cualquier duda, ya sea por conducto de la propia comisión, acercarse con nosotros y poderles indicar cómo se lleva a cabo un trámite. Comúnmente todos, ante los trámites burocráticos, somos medios reacios, pero lo que vamos a buscar es cómo facilitarles llevar a cabo ese tipo de solicitudes
la conservación de sus derechos, porque también es muy importante que sepan cómo administrarlo, cómo gestionarlo, y hacerles ver de una u otra forma, de una manera mucho más coloquial, cómo lo pueden llevar a cabo. Eso es lo más importante. Ya lo dijo el licenciado, pero esto va principalmente para las nuevas generaciones que desconocen completamente de lo que estamos hablando. Ya ahorita de por medio de ustedes pues ya lo van a difundir y sí, la verdad, se pueden acercar a la comisión, tenemos a alguien que nos va a apoyar ahí y sin ningún problema. Apunta hacia las nuevas generaciones, ¿no? O sea, fundamentalmente, ¿no? Dicen, Perdón, nuevas generaciones y las personas, los compañeros que no tienen registrados sus nombres. claro. Es como una regularización, por así decirlo, si podemos trabajar de la mano por conducto de la comisión dentro de todo lo que es la familia luchística. Eso es lo que se busca. Entiendo que entonces habrá que realizar pues un proceso de información, de capacitación, pero se han planteado justamente esta como reacción hacia realizar trámites administrativos, ¿no? Que a veces no lo hacen, no sé, o bien no saben, o a veces es pereza, porque en todos nos ocurre eso, pero aquí se enfrentan, y lo comentábamos con algunos, que cuando empiezan a trabajar en esta industria, van probando personajes que no es hasta que dan el que les funciona comercialmente. Es decir, tendrán que saber que tienen que registrar tanto nombre vaya a funcionar hasta que les pegue. Así es, y no solamente es el nombre, sino lo que comentaba el maestro Alberto Arena, son los elementos, tanto psicológicos y físicos, distintivos que tienes. O sea, que sepan qué hay detrás de todo esto, y bien lo decía hace rato Fuerza Guerrera, un tema de creatividad. Echar a volar su imaginación, no solamente es un talento, destreza física, lo que aquí está inmerso. Va mucho más allá, y eso es lo que se busca proteger. Señores, buenas tardes, Sergio Trejo. Bien lo comentaba el compañero, la cuestión de los gastos. Sabemos que muchos luchadores que apenas van iniciando no generan los ingresos necesarios para poder hacer un registro. ¿Habrá algún tipo de beneficio por parte del indautor, por parte de la comisión, para algún descuento, para algún programa, para algo que facilite que el luchador, a lo mejor podemos decirlo de esta manera, de escasos recursos, pueda también acercarse a ustedes y puedan defender algo que al futuro le pueda dar algo para comer a él y a su familia? En este caso aplica la Ley Federal de Derechos, es un monto por la prestación de los servicios, lo cual está por ley, pero realmente los costos no son onerosos. Son 5,070 pesos lo que cuesta una reserva por 5 años. Si lo prorrateáramos son alrededor de 1,000 pesos por año. O sea, entiendo la situación que plantean, pero en realidad, pues si lo consideramos así, es una inversión, ¿no? Por ahí se mencionó que era un gasto. Pues yo más bien pensaría que es una inversión, porque a raíz de contar con su certificado van generándose esos beneficios que a la larga pudieran ser muy benéficos para cada persona. Y luego se da la renovación cada 5 años, y es el 50% más el o menos. 50% de ese primer pago que se hace. O sea, no es oneroso. Incluso por la parte de la comisión van a tener asesoría gratuita, legal. Tal vez en los derechos, pues obviamente lo tienen que cubrir ellos, pero la asesoría legal es gratuita, se les da el seguimiento y todo. Pues eso es lo que se les va a dar por parte de la comisión. Qué bueno porque sí es necesario que haya una asesoría, pero también, una pregunta, yo como personaje o como persona, ¿puedo venir a registrar mi nombre sin tener que usar los mecanismos de la comisión, sí, o de un despacho? Porque también eso normalmente uno se dedica, el licenciado, arréglamelo, ¿no? Digo, el que puede y el que tiene, sí. Así es. Quiere. Y entonces se duplica el costo de 5,000 pesos a 10,000 pesos. No, bueno, sí, pero aquí cuando usas un bufete o un abogado, y entonces, o sea, además, que ya van a abrir. Además sabemos que la mayoría de los compañeros de los luchadores de ahora venden sus productos. Sí, muchos venden las máscaras caras, otros más o menos, sí, pero ya es... si no luchas, ya puedes pues sacar. Y dentro de dentro de la planeación que se busca en materia de capacitación, pues está la generación de talleres, ¿no? Donde a una persona se le irá explicando cómo redactar la solicitud,
qué es lo que tiene que venir, etcétera. Que lo hagan personalmente. Sí. Pues buscaríamos esa viabilidad. Perfecto. Aquí hay otra situación también que me gusta. El derecho dura 5 años el nombre. Yo estoy en una empresa, y estoy hablando específicamente de las empresas. Estoy en una empresa con mi nombre registrado. 5 años, decido retirarme, irme de la empresa hacia los independientes o hacia otro lado. Pero la empresa sabe muy bien en qué fecha tengo que renovar, se me adelanta y ellos hacen la renovación. ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué me protege a mí si yo ya no quiero tener una relación laboral con ellos? Sí, parte de lo que buscamos tener con esta interacción, como autoridad a veces nos encontramos un poco alejados de esta situación real que va ocurriendo, ¿no? Dentro de la ley hay una figura que nos ayuda mucho en el caso del Instituto para la Dictaminación, que es la notoriedad. Entonces, cuando un personaje adquiere cierta notoriedad, que es una situación una calificación que se le puede dar al personaje, hay un impedimento por parte del instituto para que alguien más obtenga esa reserva por la notoriedad que ya requiere o que ha adquirido este personaje. Lo complicado llega a ser cuando un personaje no la tiene, porque pues se actúa de buena fe, y la ley tampoco hay una prohibición para que una persona moral pueda ser titular de un personaje, ¿no? Incluyendo los de lucha. Sin embargo, lo que vamos a buscar es tener estos mecanismos de comunicación entre todas las partes para que la dictaminación sea más prudente. Ahora bien, también la ley es imperfecta, lógicamente, pero sí tiene sus mecanismos previstos para que cuando hay una situación así, pues se pueda corregir, que es el caso de los procedimientos sin nulidad de cancelación de las reservas. Entonces, sobre todo esto circunden las diferentes figuras o de diferentes facetas que tiene la reserva de derechos. Entonces, pues se expondrán las posibilidades que tienen en las capacitaciones, en las asesorías, para que una persona, un caso en particular, lo pueda resolver de la mejor manera, ¿no? Dentro de los parámetros que la ley nos permite a todos, ¿no? Una reserva de este tipo dura 5 años y es renovable de manera sucesiva y limitada. Para hacer la renovación hay que contar los 5 años a partir de la fecha de expedición del certificado. Para la renovación tienes un mes antes o un mes posterior para poderlo hacer. Y eso es muy importante que lo sepan, lo que ustedes bien dicen, el titular ese derecho para poder administrar su derecho, y que por lo mismo no se le pase esa fecha y provoque él mismo un posible riesgo en ese sentido. Pero independientemente a que por un error, inadvertencia, una falta de acreditar notoriedad, existen los procedimientos respectivos para enderezar, por así decirlo, posiblemente una situación que haya afectado a una persona en lo particular. Pero existen los instrumentos legales para ello. El chiste es conocerlos, saber cuáles son para hacerlos valer. Esta circunstancia y a veces hay luchadores que han hecho una trayectoria con un personaje, pero el nombre no les pertenece. En ese caso, este apartado les puede proteger, o ahí están totalmente... No. Es precisamente lo que estos artículos previstos en la ley, o estas figuras de procedimientos administrativos, posibilita, que palabras más, palabras menos, es la revisión que se puede hacer de un trámite a través de la iniciación de un procedimiento a forma de juicio. Entonces viene una persona que dice: instituto, otorgaste mal, o yo tengo un mejor derecho de acuerdo a lo que establece la ley, y entonces se inicia este procedimiento, se le da vista a las partes para que expongan también su proceder, su parecer respecto del asunto en cuestión, y a través de las pruebas que nos ofrecen en los procedimientos, el instituto emite una resolución. Y esto se va más allá, también posibilita que esta resolución que emite el instituto sea revisada por el área jurídica en un recurso de revisión. También está la posibilidad de un juicio de nulidad ante la autoridad contenciosa, un juicio de amparo. O sea, el procedimiento tiene diferentes, y creo que está diseñado de una buena forma para que haya revisiones respecto de lo que hace el instituto, ¿no? Si en algún momento se otorga una reserva de manera incorrecta, la persona afectada tiene la posibilidad de hacerle ver al instituto que se otorgó mal o bien, ¿no? Según sea el caso. Entonces, no quedan en un estado de indefensión, al contrario, existen los mecanismos para echar a andar esta maquinaria jurídica y poder resolver una controversia conforme a los expedientes que se fueron armando respecto de lo que las partes fueron aportando. Entonces siempre estará la posibilidad de haber y de rescatar ese derecho en el caso que nos plantean, ¿no? Lo que garantiza esta colaboración es tener mayores elementos, mayor información de nuestra parte, que no somos especialistas en la lucha libre o en la historia de la lucha libre, por así decirlo, y es la comisión que va a actuar como un órgano técnico para nosotros
en proveer mejores elementos y poder actuar de la mejor forma. Con respecto a las nuevas generaciones, permítame tantito, disculpe que me interrumpa. Dicen que este programa está dedicado a esas nuevas generaciones y creo que ustedes como veteranos ya lo saben. Existen nuevas generaciones que se van por lo fácil y que a lo mejor hacen una duplicidad refiriéndose a que las palabras no son las mismas, la imagen es parecida y no es la misma. Por ejemplo, pongo un ejemplo, fantasma. Podría salir un nuevo luchador llamado Rey Fantasma. El señor se queja, hace su procedimiento y posteriormente el individuo en común o la empresa que lo puede estar avalando dice es diferente porque tiene la palabra rey, o fantasma le escribo con doble A, pero tiene los mismos colores, las mismas características. ¿Ahí qué pasa? Porque muchos nuevos luchadores hacen exactamente lo mismo. Ahí, digo, la duda es, primero, si este segundo, bajo el ejemplo que manejas, registró o no la reserva. Si no la ha registrado, quien tiene el fantasma, por así decirlo, de manera originaria, tiene las acciones, que en este caso hablamos de una acción administrativa, para poder acudir ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por ejemplo, en una infracción en materia de comercio, acreditando, entre otros casos, posiblemente un elemento dominante, que es lo que realmente genera una confusión en el público. Y con ello, bajo las pruebas correspondientes, el debido proceso, se pueda llevar a cabo una sanción a ese tercero que, de manera tramposa, como bien lo ha señalado, busca aprovechar la fama de un luchador ya reconocido previamente y mal utilizando su elemento dominante para hacer creer al público que hay una vinculación entre uno y otro. Una pregunta, Canek, dicen, es que está Canek de Ciudad Juárez, está Canek de Chihuahua, está Canek de Cancún, ¿quién es el que tiene el derecho? En principio es quien hace uso, pero lo importante es por eso venir aquí al INDAUTOR a hacer el registro. Es a nivel nacional, el que tiene, el que registra primero es el que gana. Así es la Ley Federal del Derecho de Autor, y como ley federal aplica a nivel nacional. Aquí tengo una pregunta, estaban mencionando que qué pasa cuando un luchador registra, no registra el nombre en INDAUTOR, sino en el INPI. Y queda el registro en el INPI. Como marca. Como marca. Así es. De acuerdo a la legislación está la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Dentro de las disposiciones en términos marcarios o aplicando al ámbito marcario, te señala claramente que no son registrables como marcas las reservas previamente otorgadas. Entonces, de una otra forma, aquí podemos señalar que primero es la reserva. Es importante que tengan su reserva vigente para que se pueda evitar que un tercero vaya por desconocimiento o de alevosía a querer registrar la marca. Incluso lo que dice el licenciado, hubo una nueva ley en el 2021, recuerdo, y hace hincapié en eso, que deben forzosamente tener la reserva. Si no la tienen, no les otorgan el registro de marca. ¿Se hablamos de una doble protección? Sí. Ya, o sea, en la nueva ley sí. O sea, siendo el primer titular, sí. O sea, tú puedes acumular tus derechos siendo el propio titular. Aquí lo que se trata de evitar es que un tercero no venga y se duplique, ¿no? Bajo figuras diferentes. Ya de acuerdo a lo que la legislación ya dispone, como bien lo señala el licenciado, primero es la reserva. Ahora, ¿qué pasa si...? Con el mismo nombre, ¿no? Pero no, o sea, porque lo que llama la atención y la manera en cómo se difunde, imaginemos la radio, ¿cómo difundes que se va a llevar a cabo una cartelera sin poder mostrar los elementos físicos o visuales? Es a través del nombre. Entonces abarca dentro de un personaje tanto el nombre y esos elementos, esas características físicas y psicológicas distintivas. Ok, y las letras, ¿no? Porque también hay unos que se pronuncia igual, pero se escribe diferente. Es muy lo común. Que iba. La verdad te felicito por esa pregunta que hiciste, porque yo, como comisión, llegan compañeros nuevos que pues, me dicen eso. Bueno, pero es que ya hay un fantasma. Yo le digo, hay un fantasma, está registrado todo, pero le vamos a cambiar el nombre, le vamos a cambiar. Le digo, es lo que estábamos comentando, que no debe de haber similitud en los nombres.
Muy buena pregunta, ¿eh? Sí, es como el Fanta y ponen un signo de más. Porque yo soy el encargado de dar las licencias, entonces ya sabiendo esto, yo les he dicho, busquen su nombre, que sea suyo, que sea propio, porque aquí hay similitud y no te lo puedo dar. Así es. Aquí lo que se busca es la distintividad en esos elementos, que realmente cada uno de los personajes que conocemos se distinga a otro, que sea único, y eso es lo que se busca. Sí, Fantasma, y en el caso, por ejemplo, de que haya un luchador, ejemplo, 10 años, llegó con un nombre, tiene su licencia, pasó todos los trámites ante la Comisión de la Ciudad de México, y llega otro nuevo y quiere usar el mismo nombre, viene a hacer como que ese comparativo. La licencia que ustedes expiden puede servir para comprobar que ellos tenían desde antes ese nombre y puede ser válida con Indautor. Sí, es correcto. Yo siempre pues les he dicho eso, ¿no? De que por ejemplo, la licencia tiene tu nombre, y si tienes registrado tu nombre, pues nadie te va a hacer nada. Pero si no lo tienes registrado, aunque tengas tu licencia ya desde hace mucho tiempo, llega otro luchador, te registra el nombre y te gana el nombre. Porque yo lo que digo, a ver, a mí muéstrame nada más un documento donde demuestres que tú eres el dueño. Me dice, aquí está, señor. ¿Qué haces? Sí, lo que sucede. Este tipo de elementos, de acuerdo a, insisto, a la colaboración conjunta, es poder acreditar en esos casos como los que estás planteando un mejor derecho por un uso previo e ininterrumpido. Y eso es parte de los elementos que van a servir en dado caso que se requiera llevar a cabo la revocación de esa reserva al segundo, por el caso que planteabas, a la segunda persona. Eso nos va a ayudar mucho. Sí, y es que, retomando un poco cuando hacían el comentario de que sí era una doble protección, más bien deberíamos de considerarlo que se amplía la protección. Por un lado está la protección que van a obtener en la reserva de derechos, que como ya lo hemos referido es la exclusividad que se le da para que una persona pueda explotar el nombre, en este caso de un personaje. Pero algo que también adicionalmente, ya en uno de los grandes beneficios de la ley, también le permite una exclusividad respecto de las características físicas y psicológicas del personaje. Eso en ninguna parte del mundo se les otorga, porque en complemento existe la posibilidad de ofertar un bien o un servicio a través de un signo distintivo, que es lo que se constituye como una marca. Entonces, a través de ese bien o servicio que está ofreciendo un luchador, puede generar diferentes productos, puede derivar en diferentes otros beneficios que puede estarse generando de manera económica inclusive. Entonces, en realidad no es que haya una doble protección, más bien se complementa y se va ampliando la protección. Entonces, esta protección que genera la reserva de derechos, por eso les decimos que es una figura sumamente conveniente, les protege las características físicas y psicológicas, ¿no? En el gremio habrá luchadores que se ríen de cierta manera, ¿no? Que esto va generando una identidad particular sobre el luchador respecto de otro que quizá tenga la misma técnica de lucha. Entonces es una figura que les abona mucho en este caso a los titulares de la reserva. Pero es elementos distintivos. Entonces posiblemente una característica de la máscara se puede estar aplicando en un calzado deportivo. Pues imagínense, ahí están llevando a cabo la reproducción de un elemento protegido con la reserva que asocia posiblemente entre el calzado deportivo con un luchador sin que lo juegue. Aquí el luchador tiene esos derechos por esa exclusividad de hacer un reclamo a esa empresa por retomar una característica distintiva propia del luchador. En este sentido también se tiene contemplado para la comisión a las empresas, como lo habían citado, muchas de ellas también tienen la necesidad de tener los registros de los personajes porque son sus creaciones, donde también tienen convenios televisivos con diferentes marcas. En este sentido, ¿se tiene contemplado a las empresas para incluirlas en este proyecto? ¿Por qué? Porque, y hay que ser muy claros, ¿no? Históricamente se ha tenido conflictos entre empresas con luchadores. Aquí el profesor Fuerza Guerrera se vio también inmiscuido el año anterior, si no me equivoco, donde él de buena fe cede su nombre y lo intentan registrar. Entonces, se tiene contemplado también a las empresas por todo lo que implica, porque ellos son también creadores de muchos personajes. Sí, se pueden sumar, sí. Precisamente es lo que te estaba comentando, Marco, que por ejemplo, vamos a poner mi ejemplo, yo, el fantasma, le cedo el nombre al hijo del fantasma. Yo tengo que venir aquí
ponerme de acuerdo con ellos, donde yo le estoy cediendo única y exclusivamente El hijo de fantasma. Ese va a ser de él, él ya puede poner el hijo del fantasma. Eso es lo que estábamos viendo, que por ejemplo Fuerza Guerrera, si le va a darle el nombre a su hija, pues tiene que venir él y decirle: yo quiero que mi hija sea Fuerza, ¿no? Fuerza. Sí, que haga uso del nombre. Guerrera, ¿no? Sí, dentro de las reservas Entonces, existe la notación marginal, por ejemplo, eso es. sobre todo para tener claridad en esa cadena de derechos. Entonces es muy importante. Sí, pero directamente la pregunta es, ¿hacia las empresas ya se les ¿se pueden tiene...? sumar? Sí, no está abierto, no es algo que se les vaya a excluir, por así decirlo. No, al Yo contrario. creo que más bien debe de ser especificado. Si una empresa quiere registrar un nombre, tiene que ser un nombre nuevo, idea nueva. Sí, creaciones. Que no sea que se lo quiera robar un compañero, porque tú sabes que hay muchos compañeros que hacen su carrera con su propio nombre y después ya se los quitan y lo registra la empresa. Yo creo que eso sí es indebido. Ahora Yo creo también que tiene que ser, si cualquier empresa o cualquier promotor quiere registrar un nombre, tiene que ser una creación nueva y diseño nuevo y personaje nuevo. Ahora, también es bien importante esto, que ustedes lo sepan y el público lo sepa. Por ejemplo, yo llego a una nueva empresa, la nueva empresa tiene un nombre, me dice: te voy a dar trabajo, pero vas a usar este nombre. Yo lo acepto, que es lo que ha pasado siempre, por eso son los pleitos. Yo lo acepto. Y a mí me dicen: ¿estás claro que el nombre no es tuyo? El nombre es de la empresa. No, pues sí. Entonces empiezo a ser famoso y ya después resulta que yo le hago pleito a la empresa, sabiendo que desde un principio el nombre no es mío. Eso también debe de quedar claro que, por ejemplo, cualquier luchador que trae un nombre que le da la empresa sabe a lo que se está exponiendo. Así que cuando el promotor diga: ¿sabes qué? Y ya si sucede, ya no vas a hacer tú, ya no vas a usar este nombre, ahora lo voy a usar, el muñequito va a ser él. Y así es. Ahí la clave va a ser los Y contratos. es cuando vienen los pleitos. No, pero es que yo lo sé toda la vida, siempre ha sido así, o miento. No, La gente que estamos en el ambiente lo sabe. Lo que la comisión quiere prever es esa situación, decir: a ver, tráeme una licencia firmada por la empresa para yo otorgarte ese documento con ese nombre. Y la empresa tiene que mandar una cancelación de esa licencia para nosotros como comisión tener acreditado ese tipo de acciones. Eso es importante. Aquí algo bien importante que también hemos pasado y dejado, no vemos. ¿Qué pasa cuando un personaje tiene todavía vigente su registro, fallece? Esos derechos tienen que ser heredados, ¿verdad? ¿Y Pueden, cómo? con todo derecho, Y- deben hacer transmisión mortis causa, por así decirlo, a través de una sucesión testamentaria. Ok. Y sería ante un juez, por ejemplo, cuando se abra la sucesión, y habrá una orden judicial para que se haga la anotación en favor de la sucesión. Hasta que se termine la adjudicación, ya pasa a ser el nuevo titular, el heredero. Pero tiene que ser un heredero. O sea, yo, por ejemplo, si fallece mi papá, que fue un luchador famoso y todo, tengo que haber tenido un testamento donde me lo herede Efectivamente. para poder yo reclamar el personaje. Como ¿verdad? todo derecho, Ok, como todo perfecto. bien, ¿no? Ok. La apropiación, sí. Gracias. Yo creo Pues, que yo creo que quedó bastante claro la primera caída, ¿no? Sí, y cualquier duda, comentario que se quieran aclarar, por favor, con la Yo licenciada creo que esta plática, Gabriela perdón, González. es para concientizar a todos los jóvenes o a todos los compañeros luchadores que sean más responsables con ellos mismos, porque es irresponsabilidad y muy fácil llegar a cualquier empresa que me den un nombre, yo lo trabajo, yo sufro con él y al final de cuentas me lo quiero llevar cuando no me pertenece. Yo creo que en eso están positivamente bien y es para concientizar a todos los compañeros que debemos ser responsables con nuestros actos y como deportistas venir a arreglar nuestros asuntos aquí, a donde se debe de hacer. Eso es lo que buscamos. Y eso nos van a ayudar ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y gracias por recibirnos, Marco. No, a sus órdenes. Las puertas de tu institución para beneficio de los compañeros. Aquí